nos metemos en la ponencia Ser Evangelio. Y lo vamos a hacer de la mano de Rosa Ruiz. Vamos a ver una serie de claves para cómo eso que es el fundamento de nuestros colegios lo podemos llevar con ideas concretas a la realidad de nuestras aulas. Vamos a conocer antes a Rosa Ruiz. Dentro vídeo. Fuerte aplauso a Rosa Ruiz. Adelante. Gracias. Vaya, fenomenal. Pues buenas tardes. ¿Se oye? ¿No se oye? Ahora sí. He salido con papeles para que temáis que realmente os vais a dormir definitivamente hasta ahora de la siesta. Pero no. Sobre todo es para que yo no me alargue, para que no se me vaya del todo, ¿no? Gracias por la invitación. No me voy a extender aquí en estos momentos primeros, ya esta mañana ha sido muy rica. Lo que me pidieron en escuelas católicas cuando me llamaron era compartir un poquito, después de esta mañana, desde unas claves más filosóficas, narrativas, la música, pues compartir desde la teología, claves teológicas, qué puede significar hoy ser evangelio. Que confieso que al principio el título me echó bastante para atrás, porque es tan amplio como ambiguo. Estaréis conmigo, ¿no? El lenguaje nos expresa, nos clarifica, pero también nos ayuda a domesticar o a distorsionar lo que nos cuesta digerir. Hay realidades que son más digeribles si les cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, decir que vamos a reducir la plantilla que vamos a despedir trabajadores, ¿no? O otros ejemplos eclesiales que no voy a poner de lenguaje, pero que los conocéis. Otra cosa que le pasa al lenguaje, que creo que puede pasar con el decir qué es ser evangelio, es que la palabra tenga tanta autoridad o tanto peso, que la vaciamos un poco de significado para poder soportarlo. Nos pasa con la palabra amor, por ejemplo. Yo creo que también nos puede pasar con la palabra evangelio, ¿no? Bueno, me encantaría saber qué pasa por vuestra cabeza cuando veis que la charla de las 4 de la tarde es ser evangelio. Pero vuestra risa me confirma en que no esperáis nada. No esperáis nada, porque es, más de lo mismo, en serio. Bueno, pues de esto voy a hablar, ¿no? Lo primero que hice, me gusta, soy yo muy fan de la RAE, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo supongo que cuando Escuelas Católicas puso el título a la charla, no estaba pensando en que ser persona signifique pues, ser algo histórico, por estupendo que sea, ser un libro, ser una religión. Creo que no estaban pensando en eso, ¿no? Creo que estaban pensando más un poco en el sentido más literal, etimológico, de ser buena noticia. Lo que os voy a compartir son 10 claves, que pensando para este rato os voy a compartir, simplemente, ¿no? Ciertamente me llama la atención que quizá la palabra que, si tuviéramos que definir una que
que es la esencia del cristianismo, no hable de Dios, no está la palabra Dios en Evangelio. Lo que dice es buena noticia. Y creo que ya es una pista, ¿no? Así que lo que voy a decir es pues centrado en lo que creo que para mí es más esencial, que es Jesús, y es ser una buena noticia hoy, que es complicado a veces, ¿no? Os comparto estos 10. Empiezo con el primero. Como veis, tengo el éxito asegurado. ¿Sí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis conmigo? En algún momento diré, Gonzalo, si estás aquí, levanta la cabeza o algo así, ¿vale? Para que... Bien. Pues la primera clave que os comparto es que creo que ser evangelio es ser humano. Que es obvio, o puede parecer obvio, pero creo que no lo es, ¿no? Porque creo que tiene, bueno, connotaciones que son las que, algunas que a mí se me ocurren, os las comparto. La primera es que decir que somos humanos es decir que no somos Dios. Que también puede parecer obvio, pero creo que no lo es tanto, porque en el siglo II ya, que es de este texto, es del siglo II, del obispo de León, se lo tenía que recordar a su gente. Y les dice esto, ¿no? ¿Cómo podrías hacerte Dios, nos lo dice a cualquiera de nosotros hoy, si primero no te haces un ser humano? O sea, que haber nacido humano no nos asegura que lo seamos. Y eso es precioso, porque entonces tenemos todo un proceso y todo un espacio para llegar a serlo plenamente, llegar a ser lo que ya somos, ¿no? De entrada. Primero, guarda tu orden humano, dice San Ireneo, y ya participarás de la gloria de Dios. Eso vendrá después. Desde Adán y Eva, en el fondo, es bueno, lo que llamamos pecado original, ¿no? Creer que somos Dios. Lo contrario, creernos de verdad que no somos Dios, es creernos de verdad que somos temporales, que somos frágiles, que nos equivocamos, que nos pueden herir, porque somos vulnerables, de ahí viene vulnerable, del latín vulnus, herida. Si vamos al diccionario de nuevo, busco humanizar, y fijaros, lo primero que aparece es, además de hacerse humano, ser familiares, ser afables, ablandarnos, desenojarnos, ser buenos, hacernos benignos para los demás. Solo con esto ya cambiarían muchas cosas entre nosotros, en las escuelas católicas, en la Iglesia. Pero como es tan simple, pues lo pasamos un poco rápido. Las cosas cuanto más complicadas las damos más valor a veces, ¿no? Pero como es tan simple y se entiende, decimos, va, esto no puede ser muy profundo, porque como se entiende, pues ser humano, ¿no? Ser bueno, benigno, familiar. Si miramos a Jesús, pues es ser normal, es bailar, es ir a las bodas, comer, beber, aunque le criticaran por ser un comilón y un borracho, recordáis, ¿no? La gente dudaba de que fuera Dios, entre otras cosas, porque es que era tan normal, de una familia normal, ni siquiera de una buena familia. Pues este era, ¿no? Ser humano también es vivir desde los sentidos, o sea, desde la piel, desde la carne, el sentido teológico de la carne, ¿no? Y eso implica pues poner todos los sentidos en juego, que a esta hora es más complicado, pero nos diferencia eso de otros seres vivos. Poner todos los sentidos, escuchar plenamente, gustar plenamente, olfatear, tocar. Josep María Esquirol está comentando una frase de Aristóteles, me parece muy sugerente también, que dice: la naturaleza ha dotado al hombre de la piel más fina en relación con su tamaño, en toda la naturaleza. Y Josep María Esquirol dice, pues es verdad, la pregunta de ¿quién es el ser humano o qué es ser humano? Se puede responder diciendo, el de la piel más fina. Somos así, o por lo menos estamos llamados a ser así, ¿no? Os doy otra frase. En 2020 la Pontificia Comisión Bíblica publicó un itinerario de antropología bíblica del magisterio, porque había que repensar qué es esto de ser humano. 2020, no fue en 1510. 2020. Si el magisterio publica un texto con un tema, es porque creen que ese tema no lo tenemos claro.
si no, no lo publican. Y entre otras cosas dice esta frase, ¿no? La muerte es el verdadero problema del ser humano actualmente. Y el sufrimiento solo es una señal que nos recuerda, voy a hacer un spoiler, que nos vamos a morir. Todos. Es que esto es fuerte. Me atrevo a dar un paso más. No solo es que nos vayamos a morir todos, que se nos olvida. Es que nos estamos muriendo ya un poquito desde que nacemos. Es un proceso. Y el sufrimiento nos lo recuerda. La foto mía que ha salido al inicio, cuando la he visto ahora, claro, desde que me la pidieron el año pasado, tengo más canas que el año pasado. Y muchos de vosotros igual cuando os levantáis o os sentáis en el asiento, os pasa esto de que al sentaros, no se sabe muy bien por qué, últimamente cuando os sentáis hacéis un ¡ah! Eso no os pasaba antes. Son señales, son recordatorios de que no somos Dios. De que no somos Dios, que somos humanos vulnerables, ¿no? Ser evangelio es que personal e institucionalmente nos creamos de verdad que no somos Dios y que nos vamos a morir. Y eso forma parte de la vida, no es un castigo divino. Así que tan malo no puede ser. Tan malo no puede ser, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta, no? Pensar que nos vamos a acabar en algún momento, lo que sea, ¿no? Por eso ser persona es estar en un continuo cambio, es estar haciéndonos. No estamos acabados, no somos participio, somos gerundio, porque somos humanos, porque no somos Dios, ¿no? Como un trozo de pan rico, otro un blandito, que eso es ser humano, ser blandito también, ¿no? ¿Quién quiere ser blandito de los que estamos aquí? ¿A quién le dan un cargo directivo por ser blandito? A nadie. No. Entonces me recuerda a esa pregunta también que me hacía al principio, ¿no? ¿No será que nos cuesta tanto vivir desde la fragilidad, que en realidad es lo que nos une a todos? Porque en otras cosas, bueno, pero cuando estamos sufriendo, cuando estamos frágiles, ahí siempre nos encontramos, siempre hay encuentro. El problema es que muchas veces no estamos ahí porque nos cuesta mucho, ¿no? Rousseau decía que son nuestras miserias comunes las que nos llevan a ese encuentro, ¿no? Las que nos hacen humanos. Pero cómo nos cuesta, ¿no? O si preferís en palabras de San Juan de la Cruz, que queda más de aquí, ¿qué sabe el que no ha sufrido? ¿Qué sabe el que no ha sufrido? Pues desde aquí creo que arranca nuestra credibilidad primera también en ser humanos y también nuestro no ser creíbles cuando nos empeñamos en no ser humanos, en vivir como si fuéramos Dios, en vivir como si no tuviéramos ningún sufrimiento, en vivir como si no fuéramos frágiles, en vivir como si lo pudiéramos todo. El de al lado es frágil, nosotros no. A vosotros no os pasa, pero gente que conozco sí le pasa eso. A vosotros no. Jesús y su gente en los evangelios dejó escritas cosas de él que nosotros hubiéramos quitado, por acabar este punto, ¿no? Seguro, yo qué sé, por ejemplo, se enfadó tanto que cogió el látigo y se puso allá a decir, pero vosotros de qué vais, y les tiró el chiringuito, ¿no? Porque es que estaban comercializando con algo que era muy serio. Eso no sé si es tampoco una habilidad directiva grande, ¿eh? O de un educador. Pero a Jesús sintió mucha rabia y mucho dolor. Y lo dejaron escrito. O aquella vez que me encanta, en que no sé si recordáis un momento en que Jesús va caminando, había tenido un mal día, porque él también tenía malos días, y entonces ve una higuera y la maldice. Y dice, va a coger un higo y no hay higos. Entonces maldice a la higuera por estar seca. Maldita seas, te maldigo, ¿sabes? Y luego Marcos, que es genial, añade así tímidamente, la higuera no daba higos porque no era tiempo de higos. Os lo juro, leedlo. Me encanta.
O sea, ese típico momento en que los demás dijeron, hoy tiene un día, si hoy le vas a pedir algo, no vayas. Hoy no vayas, que no es el día, vamos a esperar un poco que no... Eso que nosotros ocultamos está en el Evangelio de Jesús. Bueno, ser humanos, ¿vale? Segunda, ser evangelio es ser espirituales. Que igual también parece obvio, pero tampoco lo tengo yo tan claro que estemos entendiendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta definición podía ser cualquier otra, porque es breve, de Martínez Lozano. Espiritualidad, o hablar de espiritualidad, es hablar de la dimensión de profundidad del ser humano, ¿no? Esa sensación del ser humano y de todo lo real es creer y vivir que en todo lo que existe está habitado de misterio, de alguna manera, ¿no? O sea, es creer que antropológicamente todo ser humano, por el hecho de existir, está constituido por el espíritu. Así entre nosotros. No es por estar bautizado. Eso es otra cosa, estupenda, pero eso es otra. Lo que dice la teología y las tradiciones bíblicas más antiguas, la sumeria previamente, es que todo ser humano existe porque hay un soplo de divinidad que le ha constituido. Todo ser humano. A mí esto ya me parece la repera, con perdón. Y si nos lo creyéramos sería... Claro, es que además de ser frágiles y vulnerables, estamos hechos de espíritu. En nuestro lenguaje, de Espíritu Santo. Eso supone que alguien que es espiritual tiene un talante abierto, flexible, pluralista, nada dogmático, y que está convencido de que la vida es cambiar, y que cambiar no necesariamente es una señal de debilidad, o de torpeza, o de error. Ojalá nos creyéramos esto, ¿no? Porque de lo contrario puede pasar, aquí y en otras iglesias, no es por la Iglesia católica, ¿no?, que seamos muy religiosos y muy poco espirituales. Y eso es un drama. Es un drama para nosotros y es un drama para la gente a la que servimos, ¿no?, a la que educamos, a la que atendemos. Me llama la atención, por ejemplo, por qué tanta prevención, a lo mejor es una impresión mía, creo que no, pero puede serlo, por qué tanta reproche, tanta amenaza ante los movimientos espirituales que no son católicos, cuando es evidente que hoy hay un resurgir de una búsqueda espiritual alrededor nuestro. Si nos creemos esto, el final es el mismo, llegar a lo más profundo, a ese profundo centro de todo ser humano y vivir desde esa apertura, desde esa pluralidad. ¿Por qué tanta prevención? ¿Por qué no son de los nuestros? ¿Por qué sospechar continuamente? Si es que lo hacemos, vaya, no sé. Porque además de ser barro, que eso ya lo hemos dicho en el punto 1, el punto 2, somos espirituales, es que ese barro está habitado de espíritu. La tradición bíblica dice que somos, en hebreo, ruaj, el soplo de Dios, la nefes, que luego se tradujo por la psique, por el alma, y basar, que es la carne, la corporeidad, todo lo que es frágil y se va a acabar, ¿no? Esa es la carne. Bueno, pues es muy bonito porque si nos lo creyéramos es, sí, somos barro, pero es que además todos somos imagen y semejanza de Dios. Esto es una barbaridad. Cualquier ser humano por el hecho de existir. Somos imagen de Jesús, o sea, el Padre mira a su Hijo, a Jesús, y dice, voy a crear a Rosa, voy a crear a Luisa, voy a crear a Juan. Esa es la imagen. Estamos hechos a su imagen. Y además, como sabe que somos torpecillos, somos humanos, y te doy la semejanza, que es ese soplo que nos está moviendo toda la vida para que nos vayamos asemejando poco a poco, cada vez más humanos, ¿no?, cada vez más parecidos a Él. En hebreo, nefes es, luego lo hemos traducido eso por psique, y la psique la hemos traducido por alma, que ya tiene. Pero bueno, la nefes es literalmente este trozo.
O sea, la boca, la nariz, la garganta, hasta aquí. La imagen es preciosa porque es, sí, somos una garganta, dice el Génesis, literalmente, somos una garganta viviente. O sea, un trozo de materia, de corporeidad, que al recibir el soplo del Espíritu hace y empieza a vivir. Somos una garganta que vive, que respira el aliento de Dios, ¿no? Es precioso, ¿o no? Solo me lo parece a mí. Pero es que además, en hebreo, lo voy a decir luego, pero me lo voy a saltar porque me ha enganchado ahora ahí, y eso que he traído el papel, el verbo salvar en el Nuevo Testamento tiene varios términos hebreos, ¿no? También en el griego. Pero hay uno muy propio, yasá, que es la misma raíz, yasa, que Yeshua o Osana, que lo que significa y que lo utilizan para decir Dios salva. Y ese verbo lo que dice literalmente es que ensancha, que ensancha. Es lo del Salmo de en el aprieto me diste anchura. Ese verbo es yasa. O sea, cuando Dios nos salva, cuando somos plenamente humanos y espirituales, no estamos encogidos. Eso somos. Y eso es ser buena noticia. Porque la gente a nuestro lado, cuando somos así, respira, no se encoge. Que ya sería bastante, ¿no? Como decía el maestro Gesteira, cuidado, porque somos a imagen del Dios que adoramos. Y si adoramos a un Dios decrépito, rígido, pues al final acabaremos pareciéndonos a ese Dios decrépito y rígido, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado. Así que ser humanos implica también ser espirituales, no solo en apariencia, sino de verdad. O sea, como le pasaba a Jesús. No era que parecía humano, que fue un gran problema en los primeros siglos, sino que lo era de verdad, ¿no? Y desde ahí resignificar todo lo que es humano, la sexualidad, las relaciones, los fracasos, todo. Porque todo está respirando espíritu, respirando, ensanchándose, ¿no? Ser espirituales implica muchas cosas, algunas os las dejo ahí, ¿no? Cuando eres espiritual eres más agradecido, porque eres más consciente de que lo mejor de tu vida no lo has hecho tú, te lo han dado. Cuando eres más espiritual, agradeces, reconoces, creces en admiración, porque es que dices, pasa cada cosa. ¿Cuánta gente buena? Valencia, ciudad, bueno, todo el entorno, ¿no? También en Castilla-La Mancha, pero es estremecedor. Sin estar allí nos estremece. Pero no es estremecedor también ver a la gente que empieza, sin que nadie les diga nada, a ir a ver qué puede hacer, a llevar lo que pueden en una mochila y una pala. Eso también es el ser humano. Somos increíbles. Somos increíbles cuando somos humanos, ¿no? Pero no es por fuerza, que eso nos cuesta la vida, porque como se nos olvida y creemos que podemos ser Dios, es la primera herejía, de hecho. ¿Recordáis a Arrio? Algunos sí, por lo menos, ¿no? Que como ahora no se lleva lo de hablar de dogmática y de herejías y eso, y lo pasamos, pero es muy interesante, porque todos somos herejes en potencia, lógicamente, ¿no? Pues si somos humanos. Arrio, simplificándolo mucho, ya habrá algún profesor que diga, madre mía, lo que ha dicho, pero lo voy a decir. Arrio estaba tan convencido de que Jesús no podía ser Dios de Dios y Dios verdadero de Dios verdadero porque era muy humano. Entonces dijo, no puede ser. Más bien es que es un hombre tan bueno, tan moralmente perfecto, que Dios le premia haciéndole hijo suyo, hijo de Dios. Error. Esto no va de que nos premien, que no es por nuestras fuerzas, que no lo es una herejía. Menos mal que casi nadie lo sabe, porque si no...
La poesía lo dice más bonito y hasta aquí llego con el segundo punto, ¿no? Hay un cuenco de asombro en el umbral de los que saben esperar los milagros. El espíritu, la mirada de alguien que ve más allá de lo evidente, ¿no? Bueno, tercer punto, ser evangelio. Estos dos me he alargado más, no os preocupéis, voy a llegar al 10 en la hora. Ser evangelio es ser lúcidamente valientes. Voy a decir otra palabra griega, otro palabra, no va a haber muchos más. No perdáis vuestra parresía. En alguna celebración del colegio, ¿la habéis leído alguna vez? Seguro. No perdáis vuestra parresía. Es muy difícil traducirla al castellano porque no tiene una palabra exacta, pero es muy bonito. La parresía se suele traducir por audacia, valentía. No perdáis vuestra parresía. Lo que está claro es que es algo que identificaba a los seguidores de Jesús, a los que querían ser evangelio, ser buena noticia. Sed valientes, y no hay manera de ser valientes si no somos libres. Otro pequeño recordatorio, donde está el espíritu, hay libertad. Si hay algún profesor de lógica, pues, por tanto, donde no hay libertad, sospechemos de que esté el Espíritu de Dios. Al menos sospechemos. Y hagamos algo. Jesús es ese hombre valiente, hijo de Dios, pues que cambiaba textos bíblicos para decir lo que quería decir, sabiendo que luego le iban a intentar apedrear. Y lo intentaron varias veces, ¿no? O que decía a la gente, tranquilamente estáis equivocados. Y que se equivocaba, ¿no? Ser valiente, esta parresía, lo que significa es que tenemos miedo y que podemos perder algo. Esto es importante en esta palabra, en parresía. No significa ser un echado pa'lante. Si no estás en peligro de perder algo, de perder la vida, de perder el puesto, de perder reconocimiento, de perder fama, entonces no es parresía, es otra cosa. Tiene que haber alguien que pueda hacerte daño y atreverte a decir lo que crees que debes decir o hacer. Eso es ser parresía. Eso es la parresía del Evangelio. Por eso es lúcida. Porque ser valiente con alguien más débil que tú no es parresía. Puede ser hasta abuso. La parresía es cuando nos arriesgamos. Nos estamos arriesgando a algo, estamos pasando por algo que nos puede complicar la vida, ¿no? Y desde la seguridad de una institución o de mi propia imagen, no somos valientes. Podemos ser unos bocazas a veces, ¿no? Pero esa valentía de decir, espera, que lo he pensado, que no es por molestar, y hacer lo que creemos que debemos hacer, eso es otra cosa, ¿no? Por eso se puede tener miedo y ser valiente. De hecho, lo normal es tener miedo, porque si no, vaya valentía, no sirve de nada, ¿no? Bueno, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Qué haríamos en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi entorno, en la iglesia, ¿no? ¿Qué tememos tanto perder para dejar de hacer cosas que sabemos que tendríamos que hacer y no las estamos haciendo? O para decir cosas que sabemos que tendríamos que decir y no las decimos. Bueno, vamos a dejarlo, venga, va, mejor no vamos a crear problemas. Eso no es evangelio. 4, ser evangelio es, por esto mismo, atravesar el fracaso. No digo buscarlo, por supuesto, porque eso no va con Jesús, pero sí acogerlo, ¿no? Y elegirlo incluso. Yo creo que estamos tan acostumbrados, nos han educado tanto para el éxito y para brillar, que cuando estamos en la luz se nos olvida que donde hay luz hay sombra. Y nos cuesta. Yo creo que nos cuesta bastante, ¿no? Históricamente Jesús, como que si no estamos para el éxito vamos a ser irrelevantes socialmente. Pero Jesús fue bastante irrelevante. Creo que no. Si no, no estaríamos aquí. Jesús fue todo menos irrelevante, pero no estuvo de la mano
con los exitosos de su época. No lo estuvo. No lo estuvo. No sé si puede tener algún sentido para nosotros esto hoy, pero si no, seguimos diciendo frases que las decimos continuamente y que no significan nada porque no tienen nada que ver con cómo vivimos, y entonces la gente se cansa. Es más, entre nosotros, hasta nosotros nos cansamos. Hasta nosotros nos cansamos, ¿no? Es una cuestión también de confianza. Creo que nos cuesta más confiar en lo de la semilla de mostaza y que va a crecer por la noche solita, y el trigo y la cizaña. Nos cuesta más creer en eso que en Mr. Wonderful. Porque nos encanta decir, vas a poder con todo. Pues no vas a poder con todo. No vas a poder con todo porque eres humano. Este texto lo voy a leer, aunque sea un poquito, ¿no? Me han dicho, dice Dios, en boca de Dios, que hay hombres y mujeres que trabajan bien y duermen mal, que no duermen nada. ¡Qué falta de confianza en mí! Eso es casi más grave que si trabajasen mal y durmiesen bien, porque la pereza es un pecado más pequeño que la falta de confianza en Dios. Podíais fiaros un poco, dice Dios, ¿no? Igual yo no lo hago tan mal. Por favor, sed como aquel hombre que no siempre está remando y que a veces se deja llevar por la corriente. Hacer el muerto en la piscina o en el mar. Eso. Así que la desconfianza también es un nombre del fracaso. Que no se fíen de nosotros, que nos rechacen, que nos persigan, que nos acusen de cosas que no son verdad. ¿Os ha pasado alguna vez? A algunos habrá pasado, no me digáis. Pues si no, sospecho de vosotros bastante. Claro. Envidias, difamaciones, proyectos que no hay mala voluntad, pero salen mal. Eso es atravesar el fracaso también, ¿no? Y quedarse ahí y no huir, que es lo que hizo Jesús en Getsemaní, por ejemplo, ¿no? Que te abandonen, que sufras. Junto a Arrio, primero la herejía fue, este no puede ser, o sea, tan humano, imposible, ¿no? Entonces, la otra razón fue, no puede ser Dios porque parece que ha sufrido. Y dice, entonces no puede ser que sea verdad. Segunda herejía. Si sufres, si te va mal, si fracasas, no es evangelio. Entonces, siglo II de nuevo, les pide el obispo San Ireneo a la gente, no lo tengas a menos por haber sufrido. Lo deja escrito. No se puede decir más con menos. No lo tengas a menos por haber sufrido. Si esto lo aplicamos a Jesús, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? ¿No? 5. ¿Estáis despiertos? Y ninguno ha contestado. Perdón. Vale. 5. Vale. Ser evangelio no es ser ideología. La que sea, ¿eh? Me da igual cuál sea. Me da igual el color. A lo mejor me lo parece a mí, pero últimamente lo que siento en distintos ámbitos es que nos está comiendo la ideología. No me refiero a tener un sistema de ideas, a que haya coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos. Obviamente no, ¿no? Me refiero pues también a expresiones de este filósofo coreano Han, que ya se ha citado esta mañana. La expulsión de lo distinto. La expulsión de lo distinto. Jesús cayó en la misma tentación. ¿Os acordáis de la sirofenicia, la cananea, tal, que le vino a decir, yo no estoy para ti? Y la mujer le dio razón y Jesús en público dijo, me he equivocado, no volverá a pasar. Lo han dejado escrito en el Evangelio. Jesús se dio cuenta de que se había equivocado y rectificó en público. No sé por qué nos cuesta tanto a nosotros. Como si cambiar de idea fuera ser un cobarde o un traicionero de no sé qué esencia, de no sé qué. Eso, creo, no es evangelio. Eso es ideología. Y eso no es evangelio. Con todo cariño, obviamente, el que os tengo, esto también nos puede pasar con los carismas. Los carismas pueden convertirse en ideología y los carismas es un don del Espíritu Santo, genial,
pero ni son Dios los fundadores, ni el carisma es el Evangelio. No lo es. Se convierten o pueden hacerlo en ideología, ¿no? Y hay muchos detalles, revisarlo, cómo decoramos a veces o qué contenidos damos a las formaciones. Bueno, ojo, que creo que a veces parece que nos hemos doctorado en justificar santamente lo que hacemos porque ya lo habíamos decidido hacer. Y tenemos una capacidad para hacer esto. Y si empezamos la justificación diciendo, he visto en la oración que temblad, temblad porque os viene una. Es el terror también a ser igual. Me da lo mismo que sea el terror a ser igual porque somos incapaces de decir que la Iglesia Católica hace mucho bien, aunque yo esté trabajando como profe de escuela católica porque los sábados por la tarde con los amigos que cenamos no queda bien eso. Me da igual que sea en ese lado, que también pasa, y no decir cosas que habría que decir más veces, o que sea del otro lado, de decir dentro del cole, oye, pues es que pues igual estos de Podemos hay alguna cosa que tiene mucho sentido, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. O Ayuso, o quien sea, es que me da igual el color. Ser evangelio es no caer en las ideologías. Un texto, mirad a ver a qué os suena. Confiaremos el hijo a una guardería católica, a un buen colegio católico y a una universidad católica. Luego procuraremos integrarlo cuanto antes en un sindicato católico, en una mutua católica, en un círculo católico, en un club deportivo católico. Y cuando haya muerto en una clínica católica, entre las manos de un médico católico, aquella sal de la tierra no habrá salado nunca nada. Y aquella levadura siempre habrá estado cuidadosamente preservada de la masa. Esto se escribe en 1968, el 68, sacerdote belga. Bien, vamos a poner entonces un texto del profesor Ratzinger, ¿vale? ¿No ha intentado la Iglesia en el movimiento que hizo, salirse del mundo para construirse su propio mundillo aparte, quitándose así en gran parte la posibilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo? El amurallamiento del propio mundillo, que ya ha durado bastante, no puede salvar a la Iglesia. Afuera, delante de las puertas custodiadas de la ciudad y del santuario, está el lugar de la Iglesia que quiera seguir al Señor crucificado. Ratzinger, profesor en Tubinga, no es una loca por ahí, ¿vale? Pero es que hace unos días, semanas, el cardenal Cobo dijo en el Encuentro de Escuelas Católicas de Madrid esta frase: nuestra misión no es que vengan católicos a refugiarse, sino ser lugares misioneros. Nada que añadir. Bueno, sí, siempre la poesía, Christian Bobin. He quitado muchas cosas inútiles de mi vida y Dios se ha acercado para ver qué estaba pasando. Por ejemplo, ideologías, o lo que queráis cada uno, ¿no? En mi vida, en mi cole, donde sea. ¿Cómo hemos llegado a pensar que vamos a ser más evangélicos por no cambiar de opinión? Increíble. 6. Ser evangelio es ser impertinentes. Tengo que poner una frase porque si no queda mal que lo diga yo. Es un dominico. Queremos ser tan políticamente correctos que tenemos pavor a ser tenidos por locos y necios, lo de San Pablo. Queremos ser reconocidos, lo del fracaso, irrelevantes, cuando la verdad es que seguimos a un impertinente. A un impertinente, a un abofeteado, a un abandonado, a un escupido. Lo que no es pertinente, literalmente significa lo que no está en el lugar. Pero, ojo, porque a veces ponemos más empeño, creo, en encajar que en pertenecer o que encontrar nuestro sitio. Y que encajemos no quiere decir que estemos en el lugar adecuado. Impertinente es fuera de lugar. Pero también con la alegría, no solamente con lo que nos cuesta encajar, ¿no?
Claro, es que es muy loco, es muy impertinente que te golpeen la mejilla y digas, pon la otra. Es muy loco, es muy fuera de lugar. Pero no solo para recibir, también para la alegría, ¿no? Por eso este texto me gusta tanto. Ni los novios de Caná necesitaban tanto vino, que lo de los milagros de Jesús es como desproporcionado todo, ¿no? Ni los discípulos una pesca tan abundante que no podían comérselo entero, es que como de repente, ni las mujeres que llevaban la multiplicación de los panes y los peces. Sobraron 12 cestos, pero si solo se trataba... O sea, ¿qué necesidad? Lo del Evangelio es así. Y las mujeres llevaron aromas al sepulcro, se equivocaron porque pensaban que estaba muerto, pero vamos, que llevaron, con los kilos que llevaban de aromas, hubieran embalsamado a medio Jerusalén. Las medidas que dan son desproporcionadas, ¿no? Ser evangelio es también eso, una llamada a ser impertinentes también de abundancia, ¿no? Y en la acogida. Recordad que en la época de Jesús quedaban excluidos de ser acogidos los que no cumplían la ley. Por ejemplo, los pastores, que luego los ponemos en Navidad tan contentos, pero pongan pastores en sus coles, o en su claustro, o en sus amigos, o donde sea, ¿no? La impertinencia. 7, me quedan 50 segundos, así que no va a haber preguntas, pero voy deprisa. Ser evangelio es ser amables. Me parece una palabra revolucionaria, como la revolución de la ternura, y que nos la estamos saltando, porque lo mismo otra vez, es tan normal ser amables, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu es esa palabra, ser bueno, ser amable, la benignidad, el Christotes griego, ¿no? El Papa Francisco lo comenta en la Fratelli Tutti, no lo voy a leer, ¿no? Pero él dice que esta amabilidad es tan simple como tener un estado de ánimo que no sea ni áspero ni rudo, que hagamos a los demás que su existencia sea más soportable, que nos tratemos bien, que no ridiculicemos a nadie en el claustro, que cuidemos de cómo hablamos de las familias aunque estemos tomando café, que si una persona me saluda por el pasillo y no le contesto, estoy siendo mala gente, no estoy siendo evangelio. Va, Rosa, eso es de educación. No es, sí, a veces ni eso, pero esto no es de educación, es de ser amables, es de cuidarnos en el trato. El Papa llega a decir que lo contrario es crueldad. Y si buscáis en la RAE, crueldad significa falta de humanidad, que era el primer punto. Creo que esto nos cambiaría muchas cosas. Es una manera de cuidarnos. O sea, como dice esta autora, el cuidado es tejer una red que sostenga la vida. Y o nos sostenemos entre todos, cuidándonos en lo pequeño, o antes o después nos vamos a caer. Igual hoy te caes tú, pero mañana me caigo yo. Si lo preferís con expresión evangélica, es ser buenos pastores. Pero el Salmo 23, o sea, conducir a las gentes a lugares tranquilos, con agua fresca, con reposo, no es hacerles la ficha ser un buen pastor. Es pastorear, es preparar una mesa, es ungir con aromas, es que haya comida y bebida. No me quiero dejar de decir esto, pero un hombre en una cárcel que había tenido problemas muy serios de alcohol y se estaba leyendo el Salmo 23 y él dijo, no sé si es verdad o no, pero lo dijo, yo me convertí al cristianismo por el Salmo 23, porque cuando dice que llena la copa hasta rebosar, tiene que ser muy bueno, ¿no? Este es Jesús, ¿no? Las que me quedan solamente os las enumero. 8 es, ser evangelio es curar y expulsar demonios. Las dos cosas. Porque salía de él una fuerza que lo sanaba todo y porque nosotros todos podemos ser fuentes de salud o de toxicidad. Y eso también es ser buena noticia, ser evangelio, ¿no? Curar es un modo especial de hacer el bien. Es lo de, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. En abundancia. No hay una vida, sí, que nos llamaran vividores, como decía esta mañana. Sí, los cristianos, no sabes cómo viven, llevan una vida de abundancia, ¿os imagináis? Siempre nos han referido por eso, ¿verdad? Bueno. A diferencia de los herejes,
siglo II, último texto que os le he prometido, los herejes no curan ni dan salud. Los herejes enferman, no curan ni dan salud a los demás. En la Iglesia damos lo que tenemos para la salvación de las personas. Salvación es la misma raíz griega que sanación. Y muchas veces los enfermos reciben de nosotros incluso lo que nos hace falta. Esto prueba que ellos, los herejes, son del todo extraños a Dios. Los que son extraños a Dios no curan, no generan salud, enferman a los que están con ellos. Y las instituciones también pueden enfermar. Cuando eso pase, sospechemos de que estamos siendo extraños a Dios. Y expulsar demonios, que de esto vamos a hablar otro día porque me he comido el tiempo. Pero es muy importante, porque como los demonios, otra cosa que nos parece una cosa así como de otra época, pues nos meten goles continuamente, porque claro, si tú no sabes que tienes los demonios, pues ¿cómo vas a expulsarlos, no? A veces me parece que somos más dados, perdonadme, a expulsar a los que tienen demonios que a los demonios mismos. Y eso es un problema. Eso no es ser evangelio, ¿no? Eso no es ser evangelio. Luchar contra el mal y denunciarlo, el misterio de la Inmaculada que tanto decimos, eso es. Con un pie desnudo pisar la serpiente, o sea, porque el silencio de los buenos es terrible. No basta con ser amables, hay que luchar contra el mal. Y eso o se hace a plena luz o no se puede hacer, ¿no? Algunas veces solamente nos quedará, pues, irnos de algunos lugares. No va a quedar otro remedio. Sacudir el polvo. Y para eso también hay que ser parresiastés, o sea, valientes. Evangelio. Ahora sí que acabo, perdonadme estos minutos. Ser evangelio es ser tú. Esta mañana se nos hablaba de ese nombre secreto de la vocación. Y qué verdad es, ¿no? Pero es que la primera vocación a la que somos llamados los seres humanos es a ser tú. Luego después viene la vocación a una iglesia o no, a una fe o no, a una labor profesional, a un estado de vida. Pero la primera vocación es que seas tú, con tu nombre y tu apellido. Porque si no eres tú, todo lo demás se cae. Y si promovemos la vocación, que la gente encuentre ese nombre secreto que tiene y que Dios le ha dado, pero hay tus que nos parecen de segunda categoría o que incluso los cercenamos, es un problema. Ser evangelio es ser tú y que todos los tus nos valgan, porque si no perdemos credibilidad, ¿no? Termino con esta imagen, con esta no. ¿Sabéis lo que es? No. Es un espirograma. Es que como ahora estoy en el mundo de la salud, pues perdonadme. Pero, por si os sale en el trivial, esto es un espirograma. Es un registro que mide la capacidad pulmonar. Entonces, parece ser estas líneas amarillas abajo, esta franjita, ¿no? Todo eso es nuestra capacidad pulmonar, cuando nos lo miden los médicos. Bueno, parece ser que, por profundas que sean nuestras inspiraciones y expiraciones, todos desde que nacemos guardamos en los pulmones un volumen residual, se llama así. El volumen residual es el soplo inicial, cuando nacimos, ese soplo inicial que nos hizo vivir en el primer segundo, nunca se pierde. Porque si nos quedáramos por un segundo sin algo de espíritu, digo yo, los pulmones reventarían. Así estamos hechos. Vamos cambiando el aire de los pulmones como el aire de una habitación para estar sanos y vivir, pero ese nunca lo perdemos. Ojalá viviéramos así, porque estamos bien hechos. Estamos bien hechos. Somos una obra de arte. Si dudamos de nosotros, dudamos de Dios. Somos una obra de arte. Seamos nosotros mismos, ¿no? Con las palabras de Casaldáliga, se llama Jesús. Se llama como nos llamaríamos nosotros si fuéramos de verdad nosotros. Muchas gracias. Gracias. ¿Está aquí? Sí.
No. Vale. Nos da tiempo a 2 o 3 preguntas. Perfecto, perdón. ¿Quieres que nos sentemos? ¿Quieres que nos...? Como lo que tú prefieras. quieras. Voy a coger algo así como en casa. Sí, sí, por supuesto. Totalmente como en casa. Nos sentamos. Nos sentamos, Sí, fenomenal. sí, lo que tú quieras. Te voy haciendo la pregunta, ¿vale? Con naturalidad. Sí, sí, sí. Agradecen que hayas recuperado, que además la has nombrado varias veces, al principio y al final, la palabra parresía. Algo que estamos oyendo palabras como que son algo contraculturales o que están como con esa apariencia de desactualizadas, pero agradecen que se recupere por ser algo tan desconocido para los alumnos. Para los alumnos. Sí. ¿Cómo yo? Para los alumnos solo, no. Ya está. Esa es mi respuesta. No, quiero decir que, bueno, me alegro, que bien, ¿no? Pero sí creo de corazón que, bueno, que es algo a recuperar o a seguir profundizando en ello. No es porque no lo seamos, sino seguro que la mitad no estabais aquí, ¿no? Pero sí creo que valorar la parresía, el que alguien sea lúcido, valiente, arriesgándose, a veces creo que cosas que he dicho las valoramos y queremos que la gente sea así hasta que son así. Y entonces nos molestan, porque generan mucho ruido, porque nos incomodan, tanto los alumnos como la gente que contratamos, con perdón. Con lo cual, creo que tenemos que caminar hacia eso, ¿no? Sí. También están mencionando una parte en la que tú has hablado de que hay momentos en los que dejarse llevar, hacerse un muerto, y otros en los que no, en los que toca remar o trabajar. Claro. ¿Cómo diferenciar ambos? Siendo espirituales. Creo, o sea que, bueno, siendo honestos, O sea, entiendo ayudándonos. que muchas veces uno puede decir o puede plantearse, este es un momento para dejarse llevar Sí. o este es un momento... Y ahí todos podemos tener como esa duda de... Claro. O sea, creo que, por supuesto, ¿no? Porque dudar es humano. Dios no duda, nosotros sí, ¿no? Entonces, ser espirituales me refiero a cultivar la capacidad de entrar dentro de nosotros, de escucharnos en lo más profundo, no en lo primero que nos sale, en ayudarnos hablando unos con otros, darnos feedback de verdad desde lo profundo, porque no está escrito en ningún sitio cuándo hay que remar y cuándo no. No está escrito, nadie nos lo va a dar escrito. Y si alguien nos lo da escrito, pues también sospechemos, porque estar vivo, seguir a Jesús, ser evangelio es estar en camino, con lo cual creo que no hay otra manera que ser honestos, saber que dudamos, ir a lo más profundo, donde está el espíritu latiendo también, y ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que ahí son 2 herramientas importantes las que mencionas, como la profundidad, porque eso yo creo que da mucha luz, mucha verdad a la hora de tomar decisiones. Y creo que estás nombrando, no sé si veladamente, la conversación espiritual, en la que hablando con todos uno va encontrando por dónde se va moviendo el espíritu. Sí. ¿Crees que en los colegios, en los claustros, a veces por el ritmo, por la exigencia, trabajamos bajo esas condiciones? Y más aún, ¿se educa o se puede educar a los alumnos a encontrar también esa profundidad, esa capacidad de hablar y hablar en esa clave? ¿O estamos en un imposible? Yo creo que sí, y seguro que lo hacen todos los que están aquí, de alguna manera, de alguna manera, ¿no? Siempre que, depende de lo que entendamos por conversación espiritual. Si conversación espiritual es hablar de las nubes, eso no es espiritual. Si hablar de espiritual, si una conversación espiritual es decir frases hechas, las que están en el comedor o en la... eso no es conversación espiritual, ¿no? O sea, creo que innecesariamente una conversación espiritual es hablar del barro también de cada uno y poder hacerlo con honestidad. Y no en todos los sitios se puede hacer. A lo mejor en el trabajo algunas veces no podemos, pero digámonoslo, ¿no? Para buscar esos espacios, porque creo que si queremos vivir desde estas claves los necesitamos, ¿no? Todos los necesitamos, ¿no? Claro. Es verdad que esos espacios que todos podemos convenir como que son necesarios, a veces se tornan un poco en imposibles. ¿Se puede sustituir con una especie de mientras vamos haciendo las cosas podemos vivir conectados con Dios?
¿O es imprescindible que haya momentos de mayor profundidad, de parar, Porque claro, si a cualquier colegio le dices es necesario parar, hay que hacer... No sé si entra, ¿no? En cualquier comunidad, en cualquier claustro, a todos creo que nos gustaría más el parar, pero no sé si hemos claudicado y se nos ve como un imposible. Puede ser, pero yo creo, o sea, de hecho, creo que no he hablado de parar en ningún momento, porque justo lo que acabas de decir, ¿no? O eso se da en la vida real o no se va a dar nunca. Entonces, a lo mejor nos sale más... Pues suena un poco atópico, pero sí, o sea, si la comida es buena y el vino es bueno, se puede hablar espiritualmente muy bien. Sin pasarse, ¿no? Pero muy bien. Claro. Hay que encontrar el punto, hay que encontrar el punto. O con lo que sea, pero que mientras nos saltemos, si nos saltamos el punto 1, que es ser humanos, todo lo demás se cae. Porque sobre eso, o sea, solo podemos ser espirituales siendo humanos. Y creo que muchas veces intentamos ser espirituales dejando de ser humanos. Y no funciona, no va a funcionar, ni individualmente ni colectivamente, creo, ¿no? Ya, solo una reflexión y terminamos para el café y ya nos dices lo que quieras. Hablando precisamente del ser como humanos, ser personas, me resulta especialmente llamativa. Puede ser muy evidente, pero nunca lo había formulado así. Ser humanos es no ser dioses. Sí. O sea, lo que no somos es dioses. Y ya solo con eso nos pone en una condición, ¿no? de criatura, de finito, de limitado, ¿no? Aunque el ser humano tiende a ser todopoderoso, a ser infinito, a su no ser, claro, en realidad lo que somos es, desde luego, no dioses. Eso es. Me parece muy importante porque se nos cuela. O sea, si le pasó a Adán y Eva, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros, no? Sí. Lo tenemos dentro, entonces se nos cuela. Queriendo ser buenos, queriendo hacer las cosas bien, creo que a veces confundimos eso con querer ser perfectos, que es imposible. No te digo ya querer ser Dios, ¿no? Pues somos finitos, somos lo que somos. Entonces, desde la fragilidad y la vulnerabilidad, ahí siempre nos vamos a encontrar con los alumnos, con las familias, con los compañeros, y desde otras claves es muy difícil, estamos en otra frecuencia. Creo. En la fuerza competimos, en la debilidad nos encontramos, ¿no? Siempre, creo, siempre. Rosa Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias. Chapó. Muchas gracias. Chapó. Chapó. Chapó.